Gracias por permanecer con la señal de Canal 12. Aprovechamos para saludar a todas las personas que le están dando seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también para quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Esta mañana tenemos una interesante entrevista y vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas que vamos a tratar. La Fiscalía vive un momento determinante para su futuro. El Salvador está a la expectativa de los procedimientos desarrollados en los últimos días y escucha atento cada declaración que hace el fiscal Douglas Meléndez, quien asumió funciones el pasado 6 de enero y quien fue electo con el voto de 83 diputados. Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República. Meléndez dijo en sus primeras declaraciones que trabajaría con la Constitución en una mano y la Biblia en la otra. Douglas Meléndez llegó como titular a relevar a Luis Martínez, quien estuvo en el cargo en el periodo 2012-2015. Meléndez trabajó en la Fiscalía entre 1990 y 2006, tiempo en el que investigó casos contra el crimen organizado y en contra de bandas de secuestradores. Pasaron por sus manos el caso de secuestro de Andrés Uster y Billy Solván, entre otros. También participó en los procesos contra Carlos Perla, en Anda, y Raúl García Prieto en el Banco de Fomento Agropecuario. En los últimos meses hemos escuchado al fiscal entrar de lleno en procesos para combatir la corrupción en las alcaldías y sus vínculos con pandilleros. Uno de estos procesos tiene en prisión al alcalde de Apopa, Elías Hernández, de quien se descubrió entregaba a cabecilla de los grupos criminales entre 5 y 10 mil dólares mensuales. En julio, la Fiscalía dio a conocer los resultados de la Operación Jaque, que dio paso a la incautación en San Salvador y Sonsonate de bienes en manos de cabecillas y testaferros de las pandillas. El fiscal dijo en su momento que se decomisó 100 vehículos y se ordenó el registro de más de 158 propiedades. A lo largo de los 7 meses y 19 días que lleva el fiscal en el cargo, lo hemos visto en diferentes procedimientos. En estos últimos días son 2 los casos que mantienen a la Fiscalía y sus investigadores acaparando titulares. El 17 de agosto, el Ministerio Público allanó propiedades y negocios del empresario Miguel Menéndez, conocido en diversos círculos sociales como Mecafé. Estos procedimientos se hicieron en busca de evidencias relacionadas a los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se presume fueron cometidos en el periodo 2009-2014 durante la presidencia de Mauricio Funes Cartagena. En la documentación incautada, la Fiscalía asegura haber encontrado una escritura pública en la que se da fe de un préstamo de $700,000 que el exmandatario hizo a su amigo, el empresario Miguel Menéndez. La Fiscalía busca establecer por qué en muchos negocios de Menéndez aparecen familiares o personas cercanas al expresidente. Mientras la investigación contra el exmandatario sigue su curso, otro caso ha catapultado a la Fiscalía a los titulares. La captura del empresario Enrique Rice, su sobrino Hugo Blanco Rice, el jefe fiscal de la Unidad de Intereses contra el Estado, Julio Arriaza, el ex juez Aurora Yamatei y 2 abogados. Junto a todos ellos fue capturado también Luis Martínez, 8 meses después de haber finalizado su periodo como fiscal general. El Ministerio Público afirma que Martínez formaba parte de una red de corrupción para favorecer a Enrique Rice en procesos judiciales. ¿Cómo se encuentran estos casos? ¿Cuáles son los datos nuevos y cuál es la visión con la que la Fiscalía los pondrá a la orden de los tribunales? Es lo que conoceremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Canal 12 al señor Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. Señor Fiscal, qué gusto recibirlo en Canal 12 y qué bueno que pudo hacer tiempo en su apretada agenda para poder venir a conversar con nosotros. No, a la orden. Muchas gracias por la invitación. A lo mejor hace unos días hubiéramos estado por acá, pero el trabajo, como usted lo dice, no lo permite. Pero aquí estamos para responder algunas preguntas o consideraciones generales. Señor Fiscal, hablemos de una de las situaciones que usted, denunciaba el día de ayer en declaraciones que daba a diferentes medios de comunicación, entre ellos un equipo de Noticiero Hechos, este tema de la infiltración que podría estar sufriendo la Fiscalía General de la República. ¿Cuál sería el objetivo de estas personas? ¿Dañar la imagen suya, dañar la imagen de la institución, afectar procesos que ustedes están desarrollando? No, lo que ocurre, si usted me lo permite, en general, yo quisiera hacer digamos, unas consideraciones primarias así, de antecedentes. Mire, lo que ocurre en nuestro país, sinceramente, es que hay que decirlo, la justicia en nuestro país se ha venido manipulando, ¿verdad? Se ha venido manipulando. Y en muchas esferas, no solamente estamos hablando de la Fiscalía, estoy hablando en general, y esto ha sido por años. Las instituciones, algunas instituciones, a lo mejor no todas, han sido infiltradas. Han sido infiltradas por el crimen organizado y por intereses
de personas o de grupos con gran poder. ¿Para qué? Para que la justicia sea parcial o sea inclinada según los intereses que puedan tener estas personas. Pero creemos que ha llegado el momento en que la ley debe prevalecer, debe cumplirse. Porque por años y por años usted ha visto tantos reclamos de la gente, de la población, que la ley no se cumple, ¿verdad? Las investigaciones se inician y van a parar a los tribunales y tenemos algunas respuestas que no son las adecuadas. No digo con esto que toda persona que llega a los tribunales o que es investigada debe ser condenada o ser declarada culpable, no es eso, sino que el órgano judicial, los jueces deben de dar una respuesta correcta y adecuada a los casos. Si en un caso no hay prueba, pues debe ser declarada inocente la persona, pero si en un caso tenemos evidencia suficiente, no debe evadirse. Los jueces deben emitir las órdenes correspondientes o las resoluciones, mejor dicho, las sentencias correspondientes, pero muchas veces, extrañamente, por la historia en nuestro país, eso es lo que ha ocurrido. Y al final es lo que siempre reclama la gente, que no superamos el tema de la impunidad. La impunidad y la impunidad y hay impunidad. Y todos hablamos de la impunidad, todos dicen que hay que atacar la impunidad, la corrupción y los demás delitos, pero las cosas siguen lo mismo, ¿verdad? Ese es el asunto o el panorama general en relación a la justicia. No quiero decir con esto que no esté haciendo la justicia, en este caso la justicia penal, esté haciendo su trabajo. Claro que sí, está dando respuesta, ¿verdad? El órgano judicial ha tenido avances, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, pero el asunto es que en aquellos casos en donde hay afectaciones ya o en donde se tocan intereses ya fuertes, es donde las respuestas no son las adecuadas, es donde las respuestas son a medias o los casos terminan con extrañas resoluciones. A eso es que en este momento estamos tratando de ver si se cambia, ¿verdad? Porque recuerde usted que una sola golondrina no hace verano, y en este caso, como dice el dicho, pero en este caso la golondrina de la Fiscalía va a hacer lo que pueda, ¿verdad? La Fiscalía con sus recursos limitados y con las disposiciones que pueda tener legales va a hacer su trabajo, pero solo la Fiscalía no puede. Por ejemplo, en este momento estamos ahorita en un gran debate. Imagínense que el debate en las últimas 48 horas en la Fiscalía ha sido el siguiente. Estamos determinando y preocupados dónde podemos llevar este caso a los tribunales, este caso de las últimas capturas de este señor Rice, del ex fiscal general y de otros abogados. ¿Dónde lo podemos llevar? Y estamos casi viendo un ajedrez ahí, dónde podemos incluir el requerimiento o presentarlo, porque no estamos seguros dónde llevarlo, no estamos seguros, así como hay jueces muy correctos, hay jueces que son incorrectos. En este caso, en este grupo, se ha capturado a un juez y que manipuló también la justicia. Y así hay jueces muy correctos, pero en este momento el dilema que tenemos es dónde presentarlo, que podamos tener seguridad jurídica de que se va a resolver correctamente el caso. ¿Temen ustedes que haya más jueces que formen parte de esta red, que hayan sido tocados por esta red en la que estaba, pues, de la que se señala a Enrique Rice y al ex fiscal Luis Martínez? Nosotros sí tenemos evidencias, en algunas evidencias de que hay más administradores de justicia en algunos casos que la han manipulado o se han prestado a actuaciones corruptas, ¿verdad? Sí tenemos eso. En este caso, el día de ayer, creo que se giró otra orden de captura en contra de un juez, entiendo. Pero no es fácil, a eso es lo que me quiero referir, que no es fácil la situación de querer aplicar la justicia y la ley en un país en donde por tradición se ha tratado de batir la ley, de evadirla o de manipularla. Por lo tanto, no es fácil que una institución venga y que un funcionario venga, porque obviamente va a tener respuestas negativas y va a tener cuestionamientos y se va a generar un debate, infiltraciones, y van a venir las amenazas y va a venir una situación complicada para la institución y para su titular, ¿verdad? Por eso digo, una sola golondrina no hace verano, es bien difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo por eso hago un llamado
a la ciudadanía honrada, porque a los delincuentes no se les puede hacer un llamado, a la ciudadanía correcta y honrada, que apoye a las instituciones que están haciendo su trabajo, ¿verdad? En este caso la Fiscalía. Nosotros vamos a desarrollar un trabajo de conformidad a la ley y esperamos pues de que los casos de alguna manera prosperen. En el caso del empresario Enrique Raiz, para ustedes, pues hoy es una fecha clave en el término de los plazos que tienen que cumplir, ¿no? Se cumplen las 72 horas de la detención y necesariamente tienen que presentar los requerimientos. Me imagino que es por eso que está el análisis de ver a dónde lo van a mandar. Sí, ese es verdaderamente el debate en este momento. Nosotros creemos que en ese caso hay evidencias, ¿verdad? Hay declaraciones de testigos, hay escuchas telefónicas. No puedo ahondar mucho en el tema porque está pendiente presentar el requerimiento y que se haga la audiencia correspondiente, pero la duda que tenemos, imagínense ahora, o lo complicado, no debiera ser así, porque no debiéramos estar pensando en dónde lo presentamos el requerimiento. Ese requerimiento se debería presentar en cualquier juzgado que estuviese ahí, pero como no sabemos en quién confiar, imagínense qué complicado o qué grave es la situación. Y hay que decirlo transparentemente. El día de ayer, hace las últimas 48 horas, los fiscales han andado haciendo allanamientos relacionados con este caso. El día de ayer se allanaron algunos lugares y se allanó dentro de estos una oficina jurídica de un abogado. ¿Sabe qué encontramos ahí? Información de un caso grave de crimen organizado en la oficina privada de este abogado, de uno de los abogados detenidos. Encontramos información del plan o una presentación relacionada con este señor $500,000, uno que está siendo procesado por crimen, homicidio, narcotráfico. Ahí estaba, ahí le encontramos la información, en la oficina del abogado, información de la policía, una presentación de la policía, de una de las divisiones, de las oficinas principales de la PNC, la tenía este abogado. Pero no sabemos ahora, al final, si fue una infiltración o una filtración de documentos y de información que se la dio la policía o se la dio los mismos fiscales. Eso es lo complicado. Y encontramos otras evidencias por ahí. Hemos encontrado documentos también con algunas cantidades anotadas ahí, ¿verdad? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a concluir de que estamos con infiltraciones en las instituciones, ¿verdad? ¿Estamos hablando de Wilfredo Gutiérrez, estamos hablando de Luis Peña o estamos hablando de otro abogado? Entiendo que es en la oficina de Wilfredo Gutiérrez, un abogado que es como que es calvo. Exactamente. Bueno, me gustaría, fiscal, que tal vez habláramos en el caso de Enrique Raiz. ¿Cuál fue el hilo conductor para ustedes de la investigación? ¿Cómo fue, por ejemplo, que ustedes comenzaron a detectar que algo no estaba bien y que no estaba funcionando bien, por ejemplo, en los procesos que había visto Luis Martínez y los procesos que había tenido, por ejemplo, en sus manos Julio Arriaza? ¿Cómo llegaron, por ejemplo, a la conclusión de que había una red ahí que estaba favoreciendo al señor Raiz en los casos que estaban ventilando en los tribunales? Bueno, mire, esta situación se ha venido debatiendo públicamente de que habían intereses particulares, ¿verdad?, de la administración anterior de la institución en relación a favorecer a esta persona, señor Raiz. Este nada más es un caso concreto. En este momento estamos revisando otros casos u otros procesos donde pensamos, o según información que hemos recibido de los fiscales, que posiblemente hubieron lineamientos de favorecimiento, pero en este caso, este es un caso concreto, ¿verdad? Son hechos concretos. Estamos en este momento revisando y analizando otros casos que posiblemente se dieron las mismas circunstancias de manipulación de pruebas o manipulación o favorecimiento ilegal, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, pero en el caso concreto no puedo ahondar mucho porque está ahorita en etapa desarrollo. Sí. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los allanamientos que se hicieron a la empresa Mides, ¿qué fue lo que lograron ubicar? ¿Qué datos han localizado que consideran ustedes pueden aportar a la investigación que se está desarrollando? Sí, mire, esto es quizás bien importante decirlo. Por lo siguiente, en la empresa Mides tampoco puedo ahondar, pero creo que los fiscales lo que andan buscando es documentación, información informática y todo esto, que son elementos de prueba. Porque algunos en otros allanamientos que se han realizado últimamente se han encontrado evidencias y algunos elementos de prueba. Los fiscales lo que me han pedido a mí es que los deje trabajar, ¿verdad?
¿verdad?, que los deje trabajar y que quieren entrarle al tema de la investigación. Algunos me han dicho que han estado atados, que han estado amarrados de mano, ¿verdad? Otros dicen que andan queriendo hacer el verdadero trabajo de los fiscales. Pero yo les he dicho, actuemos, hagamos las cosas, les voy a dar el beneficio, pero hagámoslas dentro del marco legal, ¿verdad?, sin ir más allá. Pero en el asunto de los allanamientos, lo que ha ocurrido es que la Fiscalía ha tenido mecanismos, ¿verdad?, legales de poder incidir fuertemente en la investigación. Y no se ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha existido un temor posiblemente de exponer a una persona X a la opinión pública, porque allanar oficinas, allanar habitaciones, casas, eso no gusta, ¿verdad? Pero nosotros, ese mecanismo, ¿verdad?, el de escuchas telefónicas, el mecanismo de allanamientos y otros más, lo vamos a seguir utilizando, ¿verdad?, independientemente de las molestias. Yo he recibido un par de llamadas y que no ha gustado mucho el asunto o las diligencias de los allanamientos, pero es un mecanismo legal. Mientras la Fiscalía tenga evidencia y vinculaciones de que una persona o un lugar está, digamos, vinculado a hechos delictivos, debe de hacerlo, ¿verdad? No veo por qué no vamos a ir a un lugar a buscar pruebas. Eso lo vamos a seguir haciendo y vamos a ocupar otros mecanismos también distintos que en este momento no se estaban ocupando. Varios, ¿verdad? Señor fiscal, me llama la atención, por ejemplo, la declaración que usted ha hecho esta semana en cuanto a que la Fiscalía estaba adormecida y que los fiscales le han expresado a usted directamente que se sentían atados. Pero ¿atados por quién? ¿Por el ex titular Luis Martínez? Porque le explico una situación que se daba, por ejemplo, mientras en el periodo 2012-2015, cuando el señor Martínez tenía el cargo de fiscal general. La información estaba prácticamente centrada en él, era el único que daba declaraciones a los medios de comunicación en los diferentes procedimientos. Mientras tanto, no había, por ejemplo, una participación de fiscales en medios de comunicación. ¿Era Luis Martínez quien le decía a los fiscales que no actuaran o que los mantenía atados? Bueno, algunos sí, algunas jefaturas de nivel alto han manifestado algunas cosas de ese tipo. Pero abajo los fiscales también, ¿verdad?, han dicho que sus jefes en algunos casos les habían dado lineamiento de tener los casos pendientes, ¿verdad? En su mayoría esa es la frase. Cuando hoy se pregunta qué está ocurriendo con tal caso o qué ha pasado con el otro caso, dice, mire, pero es que se lo tengo pendiente. Entonces, ¿y el otro caso qué pasó? ¿Se han hecho indagaciones o averiguaciones, diligencias? No, porque ese caso también está pendiente. Hoy resulta entonces que todos los casos estaban pendientes. Muchos de las investigaciones o de los casos que nosotros hemos procedido son casos que estaban pendientes, ¿verdad? El caso de los trollers, que ahí había un debate y un pleito entre la administración de la Fiscalía y otras personas. Ahí estaba pendiente, ¿verdad? Y estando ahí las evidencias. El caso de la tregua era un caso pendiente, que la tregua hipócrita, la tregua maldita, pero nadie hizo nada y ahí estaban las situaciones también. Otro caso pendiente. Cuando nosotros preguntamos, mire, ¿qué es eso de la tregua? ¿Qué hay en la Fiscalía en relación a la tregua entonces? ¿Cómo es el asunto? No, que ahí está pendiente. Y cuando empezamos a verificar, habían docenas de expedientes regados por todas las oficinas de la Fiscalía y en la central, como casos pendientes, ¿verdad? Y así le mencionaba el caso de Apopa, de las pandillas vinculados con escuchas telefónicas que la tenían ocultas ahí, la tenían reservadas y ocultas. En el caso de las pandillas de Apopa, en el caso de las alcaldías que se procedió, San Rafael, Cedros, creo que Coatepeque, donde se procesaron algunos alcaldes actuales y exalcaldes, ¿sabe usted que también eran los casos pendientes? Habían escuchas telefónicas que las tenían metidas bajo la mesa, donde claramente alcaldes o exalcaldes estaban pidiendo pisto, ¿verdad? Estaban pidiendo dinero, y ahí estaba escondido, y era un caso de 1 año y medio por lo menos atrás. Entonces, y así le mencionaría otros casos que tenemos ahorita en investigación y otros que hemos procedido, que eran casos con la denominación casos en trámite, casos pendientes, pero esos casos pendientes posiblemente puedan durar años o nunca se llegue a nada, que es lo que ocurre muchas veces. No quiero decir con esto yo que algunos casos o que todos los casos van a terminar en los tribunales. Habrán casos
que están pendientes, que se investigan y que no se llega a nada y terminan archivándose. Precisamente eso es lo que le quería preguntar. En el caso suyo, ¿le va a dar trámite a todos esos casos que tenían digamos, el pendiente que estaba ahí? Sí, de estar en el tema pendiente, o sea, que estaban, digamos, en proceso, pero nunca se iban a movilizar. Sí, lo vamos a... No, es que ya los activamos. Esos casos, otros se activarán más porque es una gran cantidad de información de casos y hemos iniciado, quiero destacar, nuevas investigaciones, ¿verdad? Que van a dar su resultado, no lo sé, las investigaciones así son, ¿verdad? Se inicia y usted no sabe en qué va a parar o en qué va a terminar. Lo importante es hacer las cosas bien, ¿verdad? Independientemente de quien pueda salir involucrado. Pero ¿qué ha sido la situación en nuestro país? Y vuelvo al tema de la justicia penal y de la justicia en general, ¿verdad? Lo que ocurre es que cuando usted toca ya y menciona un nombre ya conocido de alguien con poder económico, político, con conectes, con conexiones, las cosas ya no caminan y no funcionan. O cuando de repente se encuentra que aparece una foto de alguien conocido, ya no sigue. Esa es la situación. Imagínense que a mí me gustaría, yo creo que es importante hablar del tema de la justicia penal y de la aplicación de la ley. Fíjese que nosotros, a raíz de algunos casos que estamos investigando y de donde ya se ha procedido a detener a estas personas, a estos abogados y a estos particulares, hemos encontrado, es importante lo siguiente, hemos encontrado, y lo hemos visto en otros casos también, investigaciones, que lo que han estado haciendo es siguiendo corredores o caminos para evadir la justicia. En este caso, por ejemplo, un juez, que capturó, estuvo conspirando y evadió conocer el caso. ¿Para qué? Bajo el mecanismo de declararse enfermo, ¿verdad? Con licencia por enfermedad, meten los jueces suplentes. Eso fue lo que ocurrió o iba a ocurrir en este caso. En otros casos lo mismo. Hay mecanismos irregulares como declararse enfermos los jueces para que conozca a otro. Y lo que están haciendo es, van también al mecanismo de recusar jueces para que les nombren otro. Lo hemos encontrado en varios casos, en donde recusan a un juez, por ejemplo, estos abogados que han sido detenidos. En este caso del señor Raiz, tienen otros casos paralelos, que en los últimos meses lo que han estado haciendo es recusando jueces. ¿Por qué? Porque los jueces que recusan son jueces correctos y no quieren que se aplique la ley por esos jueces. Por lo tanto, hacen el mecanismo y ven quién es el suplente, hablan con el suplente para que el juez titular ahueque y conozca a otro. O que diga el tribunal o quien sea, el tribunal superior que conoce la recusación, y entonces van a ver que hablar con ese tribunal superior para que les nombre, ¿verdad? En este caso, ahí está bien claro en escuchas, que esa es la ruta que han estado siguiendo en muchos procesos. Si no, lo que buscan es que X juez conozca, ¿verdad? Por las vinculaciones que se tienen. Yo no quiero hacer o generalizar. Nosotros tenemos, quizás la mayoría de juzgadores en nuestro país son correctos, pero en los últimos meses hemos pedido ya antejuicios en la Corte Suprema de Justicia por jueces. Y tenemos investigaciones ahorita que lo que nos arrojan es que ha habido cuestiones irregulares o pisto de por medio en algunos casos. Entonces, la ruta o el mecanismo que han estado ocupando es esa, de tratar de que llegue al juzgado tal, que llegue al juzgado de sentencia tal, ¿verdad? Que llegue a la cámara correspondiente, porque la otra cámara no conviene y este juzgado de sentencia o esta cámara sí conviene, porque ahí está X juez. Eso es lo que en algunos casos concretos, yo no estoy generalizando, pero en casos concretos eso es lo que está ocurriendo. En este caso que vamos a llevar a los juzgados, no sabemos, ¿verdad? Que bueno, hasta este momento ni sabemos dónde lo vamos a presentar este día, porque lo vamos a tener que analizar, porque empezamos a ver nombres, cómo el juez resolvió, etcétera, etcétera. Fíjese que es importante, nosotros no vamos a pedir reserva en este caso, aun y cuando hay algunos elementos ahí que nos dan la facultad para poder pedir la reserva, pero no lo vamos a hacer para que llegue cualquier interesado, cualquier ciudadano, cualquier organización que esté interesada en saber qué ocurrió y cómo se manipuló ese caso, la Administración de Justicia y la Ley, desde la Fiscalía, en acuerdo
con jueces o con juez, que vaya ahí, vaya a la audiencia cuando se señale, que vaya a escuchar, ¿verdad? Vamos a permitir, vamos a pedir que quizás que se escuchen las intervenciones telefónicas, pero que llegue la gente a darse cuenta cómo se manipula la ley o cómo se ha manipulado en este caso y posiblemente en otros casos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana pues tenemos la visita del señor Fiscal General de la República. Ya regresamos. Continuamos esta mañana con la entrevista de Hechos AM. Este día tenemos pues la visita del señor Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, con quien estamos hablando de algunos casos que ha desarrollado esta institución en los últimos días, allanamientos, capturas y una investigación extensa sobre, por ejemplo, el caso de la captura del empresario Enrique Raiz y del ex fiscal Luis Martínez. Señor fiscal, en el caso de Luis Martínez, a él se le está acusando de diversos delitos. ¿Ustedes tienen la sustentación o tienen la suficiente prueba, como por ejemplo para plantear la culpabilidad de esta persona en los delitos de los que se le señala? Sí, ese es el asunto, ese es el tema al final, que cuando no existe evidencia o prueba, no debiéramos proceder, ¿verdad? En este caso, y ese es el lineamiento que tenemos nosotros en este momento, que en un caso donde no haya suficiente evidencia, que no se presente. En este caso, sí creemos que hay evidencia concreta. Lo que ocurre, digo, es que este es un caso específico, concreto. Estamos revisando otros casos alrededor de este mecanismo de favorecimiento que se pudo haber dado. Y los vamos a presentar, los vamos a llevar a los tribunales, esos casos si encontramos evidencia. Pero eso, su pregunta me permite señalar que en general, mire, el asunto aquí en nuestro país es de aplicar la ley, ¿verdad? Y de respetar los derechos de las víctimas y de los imputados también. ¿Por qué? Porque si nosotros superamos esa situación de que la Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley, yo creo que las cosas en nuestro país van a caminar en forma diferente. Pero como lo que tenemos nada más es la lectura fría y mediática de decir, sí, todos somos iguales ante la ley, es porque viene mucha gente y dice, mire, pero ¿y entonces ¿cuándo va a proceder la ley en contra de los poderosos? Dice la gente, dice la ciudadanía. Bueno, ¿y entonces por qué el dicho de que la perra solo muerde, como decía Monseñor Romero, al descalzo, del pie del descalzo? Pues ese es el tema en este país, ¿verdad? De pasar ya de las situaciones, ¿verdad?, teórica, nada más de fáctica, de abstracta, que todo el mundo dice por años y decimos, pero en la realidad no ocurre. No hay coherencia entre lo que se dice con lo que se hace. Todo el mundo dice, cúmplase la ley, ataquemos la corrupción, metamos presos a estos, la impunidad hay que atacarla. Pero son discursos, no digo que de todos, pero la mayoría de discursos son discursos vacíos, discursos no ciertos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de Enrique Raiz, hay una persona que está detenida junto a la esposa. Hablamos del abogado Mario Calderón. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con estos procesos? Porque ya incluso los abogados del señor Calderón ya presentaron recursos y hablaban precisamente justificando de que los elementos que han surgido en la investigación, de que se fabricaron pruebas, de que había, por ejemplo, jueces y había gente que había amañado todo el proceso. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con la situación de este abogado y su esposa a futuro, a raíz de todo lo que se ha descubierto con la investigación que han desarrollado ustedes como Fiscalía General de la República? Sí. Lo que ha ocurrido con estas personas, con esta gente, lo que ha ocurrido es que se han estado demandando y contrademandando, ¿verdad?, denunciando por vías, que entiendo hasta civiles, y también por vías penales, por la Fiscalía. Presentan denuncias, el otro presenta la contradenuncia y ahí han estado haciendo en este debate. Los señores, estos Calderón y la esposa, han terminado presos, han terminado en varios procesos, están detenidos. Creo que ella en este momento tiene problemas graves de salud, según me han manifestado, pero hay casos diferentes, son casos diferentes. En el que se ha procedido en este momento es uno de esos casos, ¿verdad? Es uno de esos casos, pero los otros hay que revisarlos, porque posiblemente
los otros casos o alguno sí sea correcto, ¿verdad? No lo sabemos nosotros en este momento. No significa que todos los casos en contra o a favor de estas personas sean casos irregulares. Eso es lo que tenemos que revisar, porque son varios. Este señor Calderón está siendo procesado incluso por lavado. Nosotros estamos ahorita haciendo las experticias correspondientes, las auditorías tendientes al delito de lavado, y otros delitos. Pero no sabemos en este momento si todos los procesos fueron manipulados. Lo que sí sabemos es que la tendencia dentro de la Fiscalía fue, ¿verdad?, casi toda en contra de estos señores Calderón. Y al contrario, fue de favorecimiento, o no sé si decirlo de esa forma, favorecimiento, pero la tendencia favorable para el señor Rice y otras personas vinculadas a él. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre con el caso de los detenidos, en el caso del empresario Enrique Rice, pero también hay otros procesos que nos interesa de los que hablemos. En el caso, por ejemplo, del expresidente Funes y la investigación que están siguiendo como Fiscalía General de la República con los allanamientos a las propiedades de Miguel Menéndez, ¿para cuándo podríamos esperar los ciudadanos conocer lo que han encontrado en los allanamientos y un posible planteamiento ya formal del caso de la investigación del expresidente Funes? Mire, la situación con este caso, yo ayer creo que hacía referencia sobre esto. Nosotros tenemos cantidad de investigaciones, es que usted no se imagina la cantidad de casos e investigaciones que tenemos ahí pendientes, porque el asunto es que hemos heredado una gran cantidad, cientos de miles de casos que tenemos recursos, digamos, limitados para esto. Pero esto me permite decir que este caso, ¿verdad?, donde ha salido vinculado el señor Mecafé y el expresidente Funes, este caso es uno de tantos que estaba ahí también, ¿verdad? Había una investigación, unas indagaciones. Después recibimos la información de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Este caso estaba depurándose, esta investigación, como otros, en la Fiscalía, y estábamos viéndolo ahí. Pero lo que ocurrió fue que en un momento determinado nosotros hemos estado trabajando con inteligencia fiscal, ya le estamos metiendo a ese tema y al tema de análisis también. De repente empezamos a recibir información que el señor Mecafé estaba haciendo algunas maniobras, estaba haciendo algunas situaciones, digamos, un poco sospechosas. Luego, también esas mismas fuentes de información nos dijeron que el expresidente Funes estaba en unos trámites allá, yo no sé, digamos, en qué estado, todavía vamos a tratar de corroborarlo, si nos dan las autoridades de Nicaragua la colaboración, lo vamos a hacer. Recibimos esa información también de que una persona que estaba siendo mencionada acá y investigada por probidad y se había abierto un juicio civil y una investigación por enriquecimiento paralela penal, estaba haciendo esto en otro país. Esos elementos, pero concretamente lo del señor Mecafé, nos obligó a ir a hacer allanamientos, ¿verdad? Los allanamientos originales no tenían nada que ver, digamos, originalmente con el expresidente Funes, sino con el señor Mecafé. Pero ya en los allanamientos lo que ocurrió fue que se encontró información vinculando a otros lugares y otro tipo de cosas. Asimismo, empleados o personas de esas empresas allanadas le dieron información a los fiscales, mire, donde tienen que ir a buscar en la dirección tal y otras direcciones. También recibimos información de ciudadanía que nos empezó a dar datos, entonces los fiscales se vieron obligados a extender los allanamientos a otras casas, pero que eran direcciones, hasta ese momento no sabían los fiscales que eran lugares o residencias del expresidente Funes, sino esas casas o esas residencias, todas aparecían vinculadas con el señor Miguel Menéndez. Todas. Ya en los lugares es donde se evidenció que quien residía ahí eran personas, el expresidente Funes había residido o personas vinculadas a él. Entonces, al final, lo que quiero decir es que este caso está en investigación. Nosotros ahorita estábamos en la etapa, nos vimos obligados a hacer esos allanamientos y estamos en la etapa ahorita prácticamente inicial de investigación. Se han encontrado algunas evidencias. Vamos a continuar bajo el análisis final que se haga, jurídico, fiscal. Si se encuentra evidencia y prueba suficiente, vamos a presentar los requerimientos correspondientes o vamos a girar las órdenes de captura que correspondan. Lo vamos a hacer porque, mire,
Es que el asunto es que el trabajo de la Fiscalía ese es, ¿verdad? Investigar dentro del marco de la ley, respetando los derechos de las personas, ¿verdad? Investigar, y si encuentra evidencia, si se encuentra prueba, debe proceder. Pero como lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿verdad?, es que nunca ha existido incidencia en contra de personas señaladas por la historia, por cientos y miles de situaciones y de personas, pero nunca se ha procedido. Cuando ya se procede, lo que causa es, digamos, algún impacto, y también que a la institución se le venga encima personas vinculadas a partidos políticos, familiares, parientes, amigos, y las redes sociales empiezan a difamar y empiezan a dar declaraciones mediáticas, políticos, funcionarios, atacar al funcionario, atacar a la institución, y empiezan a cuestionar un montón de cosas, que ya la Fiscalía está parcializada, que aquí, y entonces eso genera, digamos, al final una situación inconveniente. ¿Por qué? Porque si ya se le dice a usted o se hace público un funcionario cuestionando las situaciones o las investigaciones, al final lo que trae únicamente es faltarle o minar la credibilidad de la institución o del titular, ¿verdad? Nosotros lo que hemos pedido como Fiscalía y lo que pedimos es que al final se digan cosas, ¿verdad? Alrededor es inevitable que públicamente todos tienen derecho de expresión, todos, ¿ah? En este país las redes sociales lo pueden hacer, pero ya cuando viene un funcionario, un político, y hace ataques directos, eso no es correcto. ¿Por qué mejor no esperar que la ley se aplique, que la justicia en nuestro país camine, que los juzgados, que los tribunales digan que esta persona es inocente o es culpable? Si resulta al final culpable, pues está bien, y si resulta al final inocente, pues bienvenido sea, ¿verdad?, que se le declare inocente al final. Pero mire, nosotros tenemos casos como por ejemplo el del general Benítez, que lo planteamos a la misma asamblea, pero fíjese que bien raro, porque lo que ocurrió fue que en un caso anterior, creo que fue en el de las alcaldías vinculadas al partido Arena, que se procedió y se hizo lo que tenía que hacerse ahí. Se hicieron capturas y se allanaron las alcaldías. Sí. Una diputada nos felicitó, ¿verdad?, por Twitter: felicito a la Fiscalía por el trabajo, esto y esto. Pues ocurre que esa misma diputada, en el caso que presentamos del general Benítez, nos atacó. La misma diputada que en el otro caso nos felicitó por el trabajo que estábamos haciendo en contra de esas alcaldías y la corrupción, esa misma diputada, que mes y medio, 2 meses después, atacando porque habíamos presentado requerimiento o antejuicio en la asamblea en contra del general Benítez. No puede ser que nos estemos parcializando. En el caso del general Benítez, nosotros estábamos preocupados, creo que está caminando en la asamblea, porque mire, es un caso ejemplo de corrupción, ¿verdad?, en donde un militar o donde los militares no tienen que estar comerciando armas, ¿verdad? Lo puede hacer cualquier otro delincuente, pero ¿qué tiene que hacer un militar, ¿verdad?, traficando y comerciando armas? Un militar no tiene que estar comprando ni vendiendo armas. Si a la inversa, es al revés la cosa, no debería meterse en eso, ¿verdad? Pero igual, ese tema ahí está, nosotros preocupados. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, vamos a estar haciendo el trabajo, vamos a llevar no sé cuántos casos a la asamblea, habrán, no lo sé. Pero si en este caso, donde es evidente, hay pruebas a cantidad, hay decomisos de expedientes, hay testimonios, ¿verdad?, y entonces, y no se le quiere quitar el fuero para que vaya a responder a los juzgados, ¿qué pasará en otros casos? La conclusión a que llegamos es, bueno, si salen otros casos, lo que vamos a hacer es llevarlo a los tribunales, a la Asamblea Legislativa, y ahí que les quede, ¿verdad? Si lo archivan, ya es una situación digamos, de ellos. Pero a lo que quiero llegar es que es importante, ¿verdad?, la aplicación de la ley y la justicia, que las personas, aún con fuero, ¿verdad?, aún con fuero, y se cumple el procedimiento correspondiente, vaya a los juzgados a demostrar que es inocente y que no tiene nada que ver con los hechos. ¿Considera usted que las declaraciones de políticos o de gente que está, digamos, con cierto influencia a nivel mediático, considera usted que generan ruido, independientemente de que éstas sean a favor o en contra de la Fiscalía General de la República?
yo muy respetuosamente y muy humildemente le digo, eso es válido, pero es válido en el marco de decir que se hagan las cosas bien, en cuestionar a la Fiscalía si se comete errores, si se equivoca, si está haciendo cosas tendenciosas, etcétera, etcétera. Es válido. Pero ya enfilar ataques directos en contra de la institución, ¿verdad?, y en contra del titular no es correcto, porque al final lo que nos lleva es a un debate, a una polémica equivocada, ¿verdad?, de que no se aplique la ley, o que la ley se le aplique a uno y al otro no, es lo que yo mencionaba ayer, ¿verdad? Entonces dice, bueno, sí, que se investigue a este, pero no a este, ¿verdad?, que se investigue a este corrupto, pero cuando se investiga a mi corrupto, ahí no es correcto, ¿verdad? Esa es la situación. Pero hablando del caso del expresidente Funes, ¿ustedes han solicitado o van a solicitar ayuda de las autoridades nicaragüenses para conocer, por ejemplo, bajo qué términos él se encuentra en territorio de ese país centroamericano? Fíjese que si nosotros logramos y determinamos que hay una responsabilidad del expresidente, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. En este momento no, porque el expresidente es una persona como cualquier otro ciudadano, una persona libre, que nosotros ya lo dijimos, le vamos a respetar todos sus derechos, ¿verdad? Pero no podemos evitar hacer acciones, allanar, pedir información de él, de cuentas bancarias, hacer rastreo financiero, no lo podemos evitar. Pero si nosotros llegamos en un momento determinado a establecer que hay evidencias y que hay pruebas, vamos a pedir esa información. Ahorita él es una persona, ¿verdad?, con movilidad, tiene libertad de movilidad. Hasta donde sabemos, él estaba viniendo, según la información que tenemos de inteligencia, él estaba viniendo a grabar un programa semanalmente. Pues ya no vino, ¿verdad? Ya no vino. Nosotros, según la información de inteligencia que tenemos, él estaba acudiendo semanalmente. Ya no vino. Lo que quiero decir yo es que en este momento él es una persona libre, él puede andar donde quiera. Nosotros le vamos a respetar sus derechos, reitero. Si encontramos alguna evidencia, ya estamos preparando solicitudes de información correspondientes. En este caso, por ejemplo, vimos la incautación de pinturas, de armas, y vimos que salían de su casa una cantidad importante de bienes. Él decía de que le han secuestrado sus bienes, pero me gustaría que nos explicara bajo qué figura legal ustedes pueden hacer eso, de sacar, por ejemplo, pertenencias de esta persona de la residencia de él. Le voy a explicar lo siguiente. Existen varias investigaciones por enriquecimiento ilícito. Hay un expediente abierto en contra del presidente Funes sobre averiguar por enriquecimiento ilícito. Él tiene un juicio civil y tiene una investigación penal, ¿verdad?, criminal, por enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la Fiscalía, los fiscales se ven obligados, si se está investigando a Juan Pérez por enriquecimiento ilícito, y cuando van a unos allanamientos que ni tan siquiera saben de quién vivía ahí, porque las casas están a nombre de otra persona, pero cuando se encuentran ahí, en esos lugares, en esas residencias, opulencia, ¿verdad?, se encuentran carteras de $6,000, ¿verdad?, se encuentran cosas carísimas. Eso tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, porque si usted me está diciendo que usted es el más pobre de los pobres en este país y que no tiene nada, ¿verdad?, y que no tiene nada de bienes, no tiene cuentas bancarias, y que usted es pobrecito. Pero si nosotros estamos investigando por otro lado y le hemos encontrado por otro lado que sí tiene sus cuentas por ahí en otros países, si le encontramos opulencia, ¿verdad?, y riqueza en donde usted vive, eso tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, porque usted si fue funcionario público por muchos años y no puede probar que con su sueldo, ¿verdad?, tiene bienes, ¿verdad?, y si en su casa existen cosas anormales del ciudadano común y corriente como yo, y le encontramos objetos de miles, ¿verdad?, y miles carísimos que no los tiene cualquiera, eso sí tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, esos objetos deben ser incautados, deben ser secuestrados y sometidos a un peritaje. Lo que han hecho los fiscales es llevarse los objetos de gran valor, ¿verdad?, porque esos objetos de gran valor tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, y van a ser evaluados por peritos para ser sumados a lo que se está cuestionando en el caso del expresidente. Eso es lo que jurídicamente ha ocurrido.
la gran cantidad de casos, de cosas, mejor dicho, ahí quedaron en esa residencia. Creo que se han llevado cosas mínimas, las que cuestan, por ejemplo, objetos, por decir algo. Creo que un cochecito valía, unos dicen que $4,000, $6,000 de una marca que solo lo tienen la realeza en Europa, dicen. Se lo han llevado, porque como una persona, un empleado público de este país va a tener, digamos, objetos como un cochecito que valga de $4,000 a $6,000. ¿Cómo va a tener en esa casa carteras que valen $4,000 o $6,000? Nosotros estamos dándole seguimiento en este momento a objetos o gastos que se han hecho en el extranjero vinculados con este caso. Pero hay gastos increíbles de compras de objetos, de gastos que se han hecho en remodelarle el cuerpo a personas, gastos hospitalarios increíbles que se han hecho en el extranjero. Han encontrado... Eso tiene que ver, señores, eso tiene que ver, pueblo salvadoreño, con el enriquecimiento que funcionarios pudieron haber hecho. Nosotros no estamos diciendo que X persona es responsable o es culpable. Lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. Y si estamos encontrando pruebas o estamos encontrando evidencia, obviamente tenemos que incautarla porque tiene que ver con el hecho de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, si alguien dice, mire, ¿por qué me está llevando mis cosas? Bueno, porque usted está siendo investigado, está bajo investigación por varios delitos o por enriquecimiento ilícito, y si usted ha comprado objetos carísimos de miles y miles, eso tiene que ver con la investigación. Y hay que anexarlo o hay que evaluar esos objetos. Esa es la explicación clara. Ahora, nosotros también hemos encontrado otros documentos por ahí que también son vinculantes a los hechos, a la investigación, y también los hemos incautado, porque tienen que ver con la investigación. Pero lo demás, ahí quedan, ahí han quedado los demás objetos, y no solo de él, también del señor Miguel Menéndez. Ahí han quedado las cosas de casa, el menaje de casa, ahí han quedado todo, en las oficinas, que hemos incautado en relación al señor Miguel Menéndez. Le hemos incautado documentos que tengan que ver en relación con las otras personas, con las licitaciones, y les hemos incautado también equipos informáticos. Eso es lo que hemos hecho. No hemos tocado lo demás, haya quedado. Lastimosamente, en este caso, o en estos allanamientos, se ha dado un tema mediático, ¿verdad? Nosotros si hemos cometido alguna situación, ¿verdad? Ahí la vamos a corregir, lo estamos revisando. Pero lo que ocurre también es lo siguiente. Fíjese que en este caso tenemos prácticamente a la prensa, y no digo que está mal, pero hemos tenido a los medios de comunicación, en estos casos, sobre o encima de nosotros, siguiendo el operativo de los fiscales, ¿verdad? Y de los policías. E incluso, debo decir que hemos ido a algunos allanamientos últimamente donde hemos encontrado a periodistas ya posesionados en los lugares. Bueno, un canal de televisión, en el caso de las capturas de los abogados y del exfiscal, estaba tirando, no lo sabía nadie, solo lo sabían los fiscales y los policías. Pero, ¿sabe qué ocurrió? Que el canal de televisión estaba diciendo que eran 11 órdenes de captura, en este caso. Entonces, ven, ¿y cómo es? A donde quiero llegar es que la Fiscalía no está generando un tema mediático, ¿verdad? Todo lo que está alrededor y la misma fuga de información ha causado esto. Pero nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, estamos tratando de aplicar la ley dentro del marco legal. Tengo otra pregunta sobre el caso del expresidente Funes. Usted me decía de que habían encontrado un documento en el que se habla de un préstamo que hizo el expresidente de $700,000 al señor Miguel Menéndez. El expresidente decía que eso no puede ser porque él no tiene la capacidad para hacer este tipo de préstamos. Claro. ¿Qué otra documentación tienen ustedes sobre este tipo de transacciones? Fíjese que creo que no es... Mi forma siempre he actuado así. Creo que los casos o los juicios, las investigaciones, no se deben debatir en los medios de comunicación, no se debe debatir. Pero de alguna manera está el tema de transparencia, ¿verdad? Las investigaciones son reservadas, pero también está el tema de transparencia y que la ciudadanía también debe estar medianamente informada en las investigaciones mientras no se lleven a los juzgados. Yo no quisiera entrar en más debate con esto. He contestado de diferentes medios de comunicación preguntas en relación a lo que dice el expresidente. Yo, como persona, de mi parte hay respeto porque me he visto
me he visto bien, no crea que es fácil para un fiscal general, para un ciudadano como yo, que fue nombrado fiscal general, estar haciendo estas actividades, no es fácil, ¿verdad? Estar investigando a expresidentes, ¿verdad? Estar investigando y procesando a un ex fiscal general, mi antecesor, no es fácil. Por lo tanto, yo como persona a ellos lo respeto, ¿verdad? Yo respeto al expresidente, lo respeto como persona, pero yo estoy obligado a investigar. Entonces yo no quiero entrar en un debate, digamos, en un dime que te diré de lo que él dice. Pero lo único que yo puedo afirmar es que sí hemos encontrado evidencia, y concretamente, sin entrar en más detalles o en otro tipo de cosas que hemos encontrado, lo que sí nos llama la atención es que cuando alguien dice de que es pobre, ¿verdad?, de solemnidad y que no tiene nada, y nos encontramos una escritura pública, ¿verdad?, ante notario. Cuando usted va a hacer una escritura pública, usted llega ante el notario. Entonces yo le doy un préstamo a usted, llega el que presta y el que recibe, ¿verdad?, ante el notario, y firma ese instrumento. Pues la escritura pública, el testimonio ante notario, ¿verdad? Por cierto, que es un notario bien vinculado a ese grupo, o una oficina jurídica, mejor dicho, ahí está determinado o establecido en esa escritura de que hubo un préstamo, donde el presidente le dio $700,000 a este señor Miguel Menéndez. Bueno, si él dice nunca le he dado, entonces vamos a determinar y vamos a investigar y vamos a procesar al notario, y vamos a procesar al señor Miguel Menéndez, y vamos a hacer la experticia si no es la firma de él, entonces, donde compareció en el instrumento público, ¿verdad? Pero el documento tiene todos los visos de legalidad, ¿verdad? Hasta ahí yo podría hacer el comentario concreto. No me gustaría más ahondar o entrar en debate ya en el caso, digamos, concreto sobre lo que se dice o sobre lo demás. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero tenemos más temas que hablar, por ejemplo, con el ex fiscal o con el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Por ejemplo, el tema presupuestario de la Fiscalía General de la República. De eso vamos a conversar cuando regresemos de la pausa. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. A esta hora vamos a enlazar a Marcela Rivera, quien se encuentra a las afueras de la División Antinarcótico, para que nos dé un panorama de cuál es la situación rápidamente. Marcela. Muy buenos días, así es, continuamos dándole cobertura a estas detenciones que realizó la Fiscalía el pasado 22 de agosto. Por el momento, fuera de la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil, no hay movimientos sobre los abogados defensores ni los familiares. Por supuesto, nosotros nos mantendremos pendientes. Sin embargo, hemos ahondado más acerca de las penas de los delitos que se le imputan a estas personas. Y es que según el Código Penal, el fraude procesal podría tener una pena de 2 a 7 años, omisión de la investigación de 3 a 5 años, falsedad ideológica de 3 a 7 años, cohecho activo de 6 a 10 años y también prevaricato de 3 a 6 años. Eso es en el caso del ex juez noveno de paz Yamatei. Y bueno, nosotros nos mantendremos acá pendiente como Red Salvadoreña de Medios a la espera que se acerquen los abogados defensores y también los familiares de los implicados. Es de recordar que este es el último día que tiene la Fiscalía para presentar el requerimiento, es decir, la acusación formal en contra de estas personas, y que posteriormente también se espera que sean intimados. Y bueno, Manuel, ese es mi informe. Gracias, Marcela. De hecho, pues conversábamos con el señor fiscal general de la República sobre la presentación de los requerimientos. Él nos dice que todavía están analizando a qué tribunal lo van a enviar, y es por ello que como medio de comunicación vamos a estar pendientes de lo que ocurra con este caso. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con la charla con el señor fiscal Douglas Meléndez, quien nos acompaña aquí en Canal 12. Señor fiscal, me llama la atención una situación que usted ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo de esta semana, y es la situación presupuestaria de la Fiscalía General de la República. Hace unos días nosotros conocimos, por ejemplo, una propuesta para anexar el presupuesto de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ve usted el panorama desde dentro? Porque desde fuera, pues obviamente los políticos, los analistas hablan sobre la situación fiscal del país, sobre la necesidad de fondos, pero explíquenos cuál es el panorama que tiene usted como fiscal manejando una institución como esta y con la responsabilidad que tiene precisamente esta institución. Sí. Bueno, lo que ocurrió en la institución realmente en el tema de recurso humano, de recurso fiscal,
es que los fiscales prácticamente desaparecieron. Muchas plazas fiscales desaparecieron. Cuando nosotros llegamos a la institución, lo que nos encontramos fue que las plazas fiscales fueron convertidas en plazas administrativas. Se crearon gerencias, se crearon departamentos, direcciones de ámbitos administrativos, diferentes al ámbito fiscal. Lo que ocurrió, por lo tanto, fue que los fondos para pago de fiscales fueron trasladados para crear cosas como que fuera una empresa privada, que usted tiene gerencias para todo tipo, no importantes o no relevantes para la fiscalía. Por lo tanto, entonces, lo que ocurrió fue el fenómeno que las oficinas fiscales, que tenían cierta cantidad de fiscales, fue disminuida, porque las plazas, los fondos para esas plazas fueron dictaminadas o fueron para otras cosas, para áreas administrativas, etcétera. Por lo tanto, hubo una disminución. Entonces tenemos ahí una problemática fuerte, porque las oficinas están, digamos, deprimidas en el tema de fiscales. Hay pocos fiscales en las oficinas. En las oficinas también tenemos problemas, no solo de recursos humanos, tenemos problemas operativos, ¿verdad? En unas oficinas debiéramos tener 10 vehículos, 12, 15 vehículos y solo tenemos 4 o 5. Los fiscales haciendo cola para ir a hacer sus diligencias. O si no tienen, se van a pie, si está cerca la fiscalía, los juzgados. En las ciudades del interior del país atrasamos las diligencias, no practicamos diligencias porque no tenemos vehículos. Los vehículos que tenemos nosotros son de 10 a 20 años, el 60% de nuestros vehículos tienen de vida entre 10 y 20 años. Por lo tanto, ya no nos sirven, ¿verdad? Son pocos los vehículos que están así. En el tema informático también estamos mal. Entonces, para todo eso es que nosotros estábamos pidiendo recursos. Mire, imagínese usted, la Fiscalía General de la República gasta casi $1 millón de dólares anuales en estar reparando vehículos. Fíjese, casi $1 millón de dólares en reparar vehículos. Creemos que eso posiblemente ha sido regular, pero también puede ser que ha sido irregular para estar gastando tanto dinero en reparar vehículos que ya no sirven. No sabemos por qué no se ha comprado vehículos. Por ejemplo, se tuvo los 14 millones de dólares. ¿Por qué no se invirtieron en mejorar a los fiscales y en mejorar a la institución? Entonces, pero si me permite, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fiscalía con una gran responsabilidad de miles de casos, ¿verdad? Ahí todos los delitos, todo lo que se le puede ocurrir, pandillas, homicidios, corrupción, estafas, violaciones. Tenemos incidencia diaria de cientos de denuncias y los fiscales están sobresaturados con 250, 350, 500, 700 expedientes, depende del área que sea. Entonces, los fiscales no hacen un trabajo efectivo. Nuestras áreas especializadas también tienen menos casos, pero nos falta operatividad, recursos, tecnología. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, aparte de eso, de tener recursos para invertir en eso, también más fiscales para tener una plantilla adecuada al nivel que tenemos, porque ahorita prácticamente la delincuencia está aquí y nosotros estamos aquí, no la podemos enfrentar directamente, tenemos que priorizar. Nuestros fiscales están cansados, trabajan las 24 horas, siguen trabajando el siguiente día, trabajan los fines de semana, no les damos ninguna bonificación extra, etcétera. Para eso estábamos pidiendo recursos, pero también estábamos pidiendo recursos para una nivelación que se le estaba pidiendo desde hace años, se estaba pidiendo a la Fiscalía, y creo que eso tal vez sí no lo va a dar. Hemos estado platicando con el ministro de Hacienda, él nos ha explicado muy sinceramente y muy correctamente la situación fiscal, económica del país, del Estado, nosotros la comprendemos, pero esperaremos que al final, veo que los políticos también tienen buena voluntad no de ayudarme a mí, ¿verdad? Porque dicen, le vamos a ayudar al fiscal, ¿verdad? A mí no, sino a la institución como tal, que es la que representa los intereses del Estado y la sociedad, ¿verdad? La Fiscalía. Pero esperemos que algo nos van a ayudar, aunque sea mínimamente. En inversión no creo. Nosotros gastamos millones de millones anuales en pagar arrendamientos. Estábamos pidiendo fondos para poder algunas oficinas ver si las colocábamos. En el tema del edificio hemos cambiado el diseño, que fue comprado el terreno, estamos en eso ahorita porque el diseño no era el correcto. Y
hay otros aspectos que queríamos crecer, tenemos nuevas responsabilidades. La ley de delitos informáticos, las leyes de género y un montón de leyes que han traído responsabilidades para nosotros, pero los recursos son los mismos. Entonces enfrentamos responsabilidades o nuevas obligaciones y los recursos son los mismos. Es ahí los cuestionamientos que muchas veces se nos hacen porque no tenemos nosotros recursos suficientes para enfrentar esas responsabilidades. ¿Se siente usted respaldado, fiscal, en el trabajo y en el proyecto que usted ha emprendido para digamos, llevar a otro nivel a la Fiscalía General de la República? Fíjese que no creo que quizás que el tema sea tan digamos, como transparente cuando se aborda. Hay mucha gente que sí quiere que en este país se hagan las cosas bien, que se cumpla la ley, ¿verdad? Que las cosas se transparenten, ¿verdad? Que se ataquen los delitos, los temas más mediáticos, el tema del mal manejo, de la corrupción, del crimen organizado, ¿verdad? Todo eso es bien complicado porque hay gente que sí quiere que se investigue y hay gente que no quiere que se investigue. Por lo tanto, la institución o su servidor tiene sus dudas, ¿verdad? Nosotros creemos que si nosotros vamos haciendo, digamos, caminando, vamos para adelante con algunas investigaciones o casos, posiblemente no vayamos a tener los apoyos. La población creo que sí quiere que las cosas, que la ley se cumpla, eso es lo que yo advierto. Obviamente la ciudadanía honrada, la ciudadanía correcta, quiere que las cosas se hagan bien, pero cuando usted me pregunta respaldo, no le sabría decir. Yo creería que no, porque siempre en cada caso que nosotros llevamos adelante, siempre hay una contrarreacción, ¿verdad? Y entonces muchas veces se dicen situaciones o cosas mediáticas, pero ya, digamos, en la realidad se dice otro, o la actitud es otra, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que la institución va a estar sola, que la institución va a ir caminando, haciendo su trabajo, pero al final la Fiscalía, eso es una institución que investiga y tiene que proceder en contra de personas. Y obviamente eso es lo sensible y eso es lo delicado. La Fiscalía, si la Fiscalía estuviese o estuviese tranquila, sin hacer nada, todo está bien, ¿verdad? Todo está correcto y entonces los ataques son de un lado, que el fiscal no sirve, que la Fiscalía no hace nada. Si la Fiscalía hace algo, los ataques son del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está accionando en contra de personas. Señor fiscal, la ciudadanía pues ha tenido diferentes reacciones también ante las situaciones que está trabajando la Fiscalía General de la República. De hecho, para este mediodía hemos leído pues en redes sociales que están convocando una concentración para apoyarlo a usted en el trabajo que está desarrollando. La convocatoria ha estado circulando a través de Twitter, a través de Facebook, de gente que dice que quieren expresarle su apoyo a usted por el trabajo que está haciendo. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de estas manifestaciones de que vienen de diferente tipo y de diferente índole de personas? Sí, fíjese que es importante. Sí, anoche creo que me dijeron algo de eso, pensé que era algo así, que no era cierto, pero es importante que la ciudadanía se involucre concretamente, ¿verdad? Que no solo cuestione y no solo se difame, que apoye a las instituciones y no solo a la Fiscalía, que apoye a los funcionarios y a las instituciones que están haciendo las cosas bien. En nuestro país, si una institución está actuando bien y un funcionario, hay que apoyarlo. Si el gobierno que está de turno, sea quien sea el gobierno del partido que sea, de ideología que sea, está haciendo las cosas bien, hay que decirlo y hay que apoyarlo. En este caso, la Fiscalía, nosotros al inicio de nuestra gestión, hemos recibido algunas manifestaciones ahí, una manifestación fuerte de donde llegaron políticos, unos diciendo que me iban a sacar del pelo y que me iban a hacer no sé qué. Llegaron digamos, de varios lugares y llegó, ¿cómo se llama? Fue el alcalde de San Salvador a hacer eso. Yo sinceramente me sentí preocupado porque vi que es una cuestión, digamos, bochornosa o vergonzosa hacer eso, pero lo que vale al final, lo importante es que la población se involucre, pero que lo haga honestamente, sin tener intereses, digamos, fincados
ideológicos, partidarios, de intereses particulares, que lo haga y que pida, que empuje que se cumpla la ley y que las instituciones lo hagan correctamente, que los funcionarios den y transparenten las cosas y que hagan su trabajo, que cumplan con sus competencias. Por lo tanto, en la Fiscalía, si hay este tipo de involucramiento de la ciudadanía, bienvenido sea, pero también es bienvenido aquellos que llegan y han llegado a cuestionarnos, han llegado algunos grupos también, por algunos casos, a decirnos que no estamos haciendo bien las cosas, las investigaciones, también son bienvenidas. Ahí pueden hacerlo abiertamente, públicamente. Es que eso es lo importante en nuestro país, que la gente, la ciudadanía se involucre y que reclame sus derechos, porque eso es lo que hace democracia al final. Las palabras por palabras no es democracia, no empuja a la democracia y al cumplimiento de la ley, a la ley. Las organizaciones deben pedir cumplimiento de ley para llegar a la seguridad jurídica, pero no solo defender intereses, digamos, sesgados o intereses particulares, no, pedir que las cosas se hagan bien independientemente de los intereses que puedan existir. Señor fiscal, aprovechando que tenemos su presencia con nosotros, me gustaría que habláramos de un tema que es extremadamente sensible para la población, y es el tema del accionar de las pandillas y de delitos como, por ejemplo, la extorsión, que golpea pues a toda la actividad productiva. ¿Cómo va, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía en el combate de este delito en específico, que afecta a la señora que vende tortillas, que afecta a la tiendita, que afecta al supermercado, que afecta a una cantidad de negocios en todo el territorio nacional? Mire, es complicado. Yo no quiero, como decía mi abuela, estar llorando en la leche derramada. Pero lamentablemente el tema de las pandillas, desde mi perspectiva particular, no se manejó correctamente. No se ha manejado. Y además de eso, hubieron intereses particulares de potenciar las pandillas, ¿ya? De manejar por intereses particulares, se manejó las pandillas, se trató, ¿verdad?, de ayudarles de una manera y ellos se potenciaron. En este momento, en los últimos años, 2 años, las pandillas crecieron, se tomaron territorios, se armaron, compraron armas y se han metido en el tema ya de negocios, de droga, pero andan metidos también en negocios aparentemente lícitos, pero no lo son. El abordaje que se hizo no fue, digamos, muy adecuado, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar a capturar cientos y cientos y miles de pandilleros solo por hacer capturas de impacto y mediáticas y ponerlos en libertad a los 3 días, lo que nosotros le llamábamos capturas de fin de semana. Se capturan el viernes y el lunes están libres para afuera, capturas de fin de semana, como se hacen las capturas por conducción temeraria para los ebrios. Y así se vino trabajando, haciendo cientos de capturas, y los casos en los juzgados se caían, porque solo por capturar. Por lo tanto, nosotros llegamos, revisamos la estrategia y dijimos, no, tenemos que irnos a los cabecillas, tenemos que irnos a las clicas, a la estructura, peguemos así. Eso es lo que estamos haciendo. Y fíjese que es importante, yo no estoy tratando de jactarme ni nada, pero yo llegué a la institución y yo pregunté, fueron como 8 o 10 preguntas las que yo hice. Entre esas estaba el tema de pandilla. Y le dije que me dijeran quiénes eran los cabecillas de las pandillas. Y me dieron una información un poco difusa. Y me aparecían como 200 cabecillas. No puede ser. Aquí hay cabecillas. Quiero conocer quiénes son los cabecillas. Trabajemos sobre esto. Y en eso estamos trabajando. Le hemos estado golpeando los palabreros. Hemos estado pegándole las estructuras fuertemente. Estamos tratando, miren, nos estamos desvelando, ¿verdad? Nos estamos desvelando. Yo hay veces que 2 días a la semana o 3, duermo 2 o 3 horas nada más con los fiscales. Estamos golpeando. Anoche estamos golpeando en la zona de Hilo Vasco, ¿verdad? Alrededor de 50 órdenes de captura que ejecutamos por docenas de homicidios. Golpeamos simultáneamente. Eso estamos haciendo en este momento. Golpeamos simultáneamente en Sonsonate, golpeamos en Santana y lo estamos haciendo así en forma conjunta, pero los recursos que tenemos son insuficientes. Cuando hacemos operaciones nosotros de Usulután, tenemos que mover para la Unión fiscales, de la Unión mejor dicho, para Usulután, metemos a los de San Miguel porque no alcanzan los fiscales de las oficinas. Así trabajamos y esos fiscales están en operativos hoy en la noche y mañana siguen trabajando, desvelando. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es grande el tema de las pandillas. Estamos en este momento revisando 2 cosas.
Vamos a variar y vamos a cambiar las estrategias en el ataque a las pandillas, y ya lo estamos haciendo desde hace un par de meses, pero vamos a ahondar más. Y vamos a atacar las extorsiones, vamos a modificar las estrategias, vamos a tratar de acercar la justicia y la fiscalía al ciudadano, para que la ciudadanía, si tiene miedo, darle seguridad, que nos denuncie, o que por lo menos nos dé información, ¿verdad? Hemos estado trabajando con la Fiscalía de Guatemala, nos reunimos en Guatemala con el fiscal de Honduras también, hemos trabajado estrategias, porque lo que estamos haciendo acá incide. En este momento tenemos pandilleros nosotros que estuvieron acá y están hoy en Guatemala huyendo, ¿verdad? Mire, es tan fuerte la incidencia de las pandillas que las pandillas andan en niveles fuertes, han incidido hasta en las instituciones, ¿verdad? Ayer en los allanamientos que se hicieron el día de ayer de este caso de las detenciones de los abogados, imagínense que al juez, al juez Yamatei, le encontramos armamento. No hemos querido publicar esas fotografías por los cuestionamientos que hemos tenido en el otro caso. Le hemos encontrado fusiles, cantidad de armas al juez Yamatei en su casa. Eso ya se sabía, que él andaba comerciando armas y siendo juez, además de negociar los casos. Le hemos encontrado armas, le hemos encontrado mecanismos matapolicías, le dicen al juez, que son los mecanismos, munición que penetra chalecos. Esas son las balas que se conocen como matapolicías. Se las hemos encontrado al juez. Le hemos encontrado, según me dicen los fiscales anoche, mecanismos de borrar huellas de estrías, ¿verdad? Para que las pruebas técnicas no quede la marca de la bala. Le hemos encontrado a un juez o a un ex juez que acaba de ser retirado obligatoriamente. No sabemos a dónde van a parar esas armas, ¿verdad? En la casa, una de las casas donde residía el señor Funes, encontramos un arma y un permiso del juez Yamatei también. Existen una ramificación complicada. Creemos que las pandillas tienen que ver con eso también, con el tema de las armas. Están siendo proveídas. Entonces, la incidencia que tenemos es fuerte. Mire, yo quiero ser transparente en decirle lo siguiente. Las pandillas, lamentablemente, las dejaron crecer y desde la institucionalidad se les ayudó. Y nosotros, fíjese que el tema de la tregua, dicen la tregua, no es que aquí han habido como 2 o 3 treguas. Nosotros hemos escuchado cantidad de cosas, valga la redundancia, en las escuchas telefónicas, ¿verdad? Han habido ayudas posteriores, paralelas también a la tregua que se dio originalmente. Hemos encontrado un montón de cosas que hay que transparentar. Nuestra institución también lamentablemente ha sido infiltrada por el crimen organizado. Nos hemos llevado sorpresas, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de las pandillas es el asunto de prioridad también, porque está atacando a la población. La población ya no soporta, ¿verdad? Las extorsiones, los homicidios. Nosotros en este momento vamos a revisar y vamos a cambiar más las estrategias, ya lo hicimos, pero vamos a ahondar en eso, porque creemos que la población debe percibir y sentirse que está llegando la ley hasta ahí, pero porque de nada sirve, estamos aplicando la ley, estamos procediendo, si la gente en sus territorios, en los cantones no puede ni entrar, si no paga extorsión. La gente, los comerciantes no pueden vender si no pagan extorsión, nosotros lo sabemos. Nos hemos acercado por falta de recursos a la empresa privada, o la empresa privada también nos ha buscado. No lo hemos hecho público porque si la fiscalía dice, mire, vamos a hacer convenios y con la empresa privada, con los comerciantes, con los empresarios, lo que se va a decir ya es que con los cuestionamientos que la fiscalía ya está arrodillándose a los empresarios y todo. Pero creemos que esos mecanismos son importantes. Muchos empresarios, muchos comerciantes están interesados, saben la situación de la fiscalía, de los recursos, nos han ofrecido algunos, elementos, o nos han ofrecido recursos. Obviamente, eso tiene que ser sin ningún interés particular. ¿La comunidad internacional fiscal les ha ofrecido algún tipo de respaldo, por ejemplo, algunos otros países que tengan alguna relación con El Salvador? Sí, nos han ofrecido. De hecho, si usted ve este caso, esta operación Jaque, no se ha dicho públicamente, ¿verdad? Pero nosotros en ese caso recibimos apoyo y colaboración, coordinación
extranjera para proceder, pues, porque nuestros recursos son limitados. No tenemos vehículos, hemos tenido que alquilar o arrendar vehículos, docenas de vehículos. No nos podemos mover si no tenemos esos recursos. En ese caso y en otros casos, a mí me han ofrecido colaboración, ayuda. La vamos a recibir, pero la vamos a recibir la que necesitemos, ¿verdad? Porque mire, yo creo que el problema de la Fiscalía ha sido de que los fiscales ya saben demasiado. Les han dado por años y por décadas capacitación, formación, y los mismos fiscales andan dentro y fuera del país aprendiendo. Pero hay que llevar a la práctica eso. Por lo tanto, ya capacitación y formación como que ya no necesitamos. Entonces nos ofrecen capacitación, los cooperantes, y formación, pero ¿cómo hacemos para mandar los fiscales un mes a las escuelas o al extranjero si lo necesitamos aquí? Además, los fiscales ya saben demasiado de investigación. ¿Qué es lo que necesitamos? Ayuda tecnológica, equipos sofisticados, computadoras, ¿verdad? Para no estar contando miles de papeles en los casos, sino programas específicos que tienen los entes internacionales, que usted solo le hace un clic y ya le tira todo. Es decir, lo que necesitamos es mecanizar la institución, pero para eso no hay recursos, ¿verdad? Lamentablemente el problema de nuestro país es ese, ¿verdad? El de los recursos. Hemos tenido pláticas, hemos tenido conversaciones con cooperantes, con organismos, con embajadores, y ellos están con la buena voluntad de ayudarnos. Pero la ayuda tiene que ser concreta a lo que nosotros necesitamos. Señor fiscal, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros ampliamente sobre todos estos temas que no hay duda que van a continuar generando reacciones en la opinión pública. Agradecemos que usted haya venido aquí a la entrevista de Hechos AM. No, yo agradeciéndole a ustedes, yo me había alejado. Las entrevistas que creo que fueron en enero y febrero, las que di, me había alejado de los medios, solo cuando me entrevistan, que ando en algún acto, algún evento y nada más. Pero creo que es importante que las instituciones transparenten las cosas. Lo que ocurre con nosotros es que los casos, las investigaciones no se pueden transparentar completamente. Pero muchas gracias, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía merece eso. Así es que nosotros vamos a estar a continuación informando lo que podamos y muchas gracias por la invitación. Gracias, señor fiscal. Bueno, han escuchado ustedes el punto de vista y las opiniones del señor fiscal general de la República, Douglas Meléndez, a través del espacio de entrevista de Hechos AM. Así cerramos este espacio por el día de hoy, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.